al final de la clase de ayer, había como una risa, bueno, hacíamos una aclaración, hicimos un inciso aclaratorio sobre esa cuestión de uno todo, por lo tanto del carácter no fenomenológico sino genético deductivo de la presentación, uno todo y por tanto carácter no fenomenológico, o sea, no de encontrarse, no de constatar esto y lo otro, sino genético deductivo, es decir, todo formando parte de un único proceso internamente necesario, ¿no? De la presentación. Después de haber planteado esto y de haber visto cómo efectivamente eso era lo que se encontraba en la pretensión de Lacan, ¿no? Y de haber visto cómo, y eso fue en realidad todo el seguimiento que hicimos de Fichte, o sea, que no hay más que hacer una pausa y resumirlo, cómo el desarrollo de esta pretensión por Fichte le llevaba a identificar ese uno todo, a identificar eso que se pone y a partir de ahí se sigue todo, llevaba a identificarlo con yo, o sea, con la pura y simple autorreferencia, llevaba a identificarlo con yo, incluso pues relacionábamos esto con algunos usos lingüísticos que efectivamente se van haciendo generales a lo largo de la modernidad, y que son digamos, obvios hoy en día, ¿no? Como es, por ejemplo, eso de poder, ciertos usos que no voy a desarrollar ahora, ¿no? Los lingüísticos que se van haciendo, que hable de ellos, ¿no? Que se van haciendo comunes a partir de la modernidad, que son ya obvios hoy en día. Y a propósito de esos usos lingüísticos, entrábamos en una cuestión, bueno, que ya ocurrió al final de los últimos minutos de la clase, con cierta prisa, entrábamos en una cuestión que era en principio cuestión del significado de una palabra, pero la evolución del significado de esa palabra pues resulta que nos decía mucho acerca de la marcha del pensamiento. No solamente de la historia de la filosofía, porque no es que la evolución de la palabra sea una consecuencia de la historia de la filosofía en el sentido de que los filósofos tengan tanta influencia, ¿no? Sino que lo que pasa en la historia de la filosofía y lo que pasa en la evolución del significado de la palabra, pues ambas cosas expresan una misma cuestión, ¿no? Eso era recordar la palabra sujeto, ¿no? La palabra sujeto, y en relación con esa palabra destacábamos dos cosas. Uno, que esa palabra en el lugar de donde viene, significa en realidad pues, sencillamente lo mismo que entre otras cosas, es decir, aquello a lo cual pertenecen propiedades, a lo cual pertenecen acciones o actuaciones, etcétera, aquello de lo que se trata, en un caso o en otro, ¿no? Y que con esta palabra, sin embargo, pasan dos cosas a lo largo de la modernidad, sin coincidir con un punto exacto de la historia de la filosofía, por lo dicho hace un momento, que no es una influencia de la historia de la filosofía en lo demás, sino simplemente lo mismo, pensado de otra manera o traducido en otro tipo de fenómenos, ¿no? Ocurren dos cosas con esta palabra. Primero, que pasa a poder emplearse con artículo determinado, es decir, como una especie de singular absoluto, para el que se dice el sujeto, ¿no? Y que, bueno, ya se sabe de lo que se está hablando, ¿no? Bueno, esto evidentemente tiene que ver con la noción, ya lo escuchábamos ayer, ¿no? Con la noción de uno todo, es decir, de que en el fondo no hay más que una cosa, todas las alternativas en realidad concienden a esa cosa, ¿no? Porque todo está vinculado con todo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte esto puede pasar a hablar de el sujeto, incluso finalmente pues de la destrucción del sujeto, de la eliminación del sujeto, pero bueno, eso sí, ahí sigue siendo el protagonista el sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? Puede pasar a hablar del sujeto, ¿no?
Pero también el otro aspecto de la cuestión, y en ese aspecto de la cuestión remitimos a todo el conjunto de los puestos sobre Fichte, que además esa palabra, además de poder emplearse en una especie de singular absoluto, pues pasa a significar de suyo automáticamente algo que tiene que ver con yo, es decir, algo que puede decir yo. Sí que es verdad que se mantiene a nivel, se mantiene en cierto sentido se mantiene la posibilidad de usar la palabra sujeto para decir, por ejemplo, sujeto de un enunciado, sujeto de una proposición, y eso pues, es una herencia de todo aquello de lo cual se dice algo, todo aquello de lo cual se atribuyen predicados o propiedades, etcétera, pero en principio, pues si tú dices un sujeto, bueno, no en todas las lenguas, pero por ejemplo en castellano sí estás refiriéndote a una persona, ¿no? Hay otras lenguas modernas en las cuales se conserva un poco más la posibilidad, sí, en francés o en inglés, puede ser un asunto, ¿no? Un asunto del que se trata, ¿no? Pero de todos modos sí que hay esa tendencia en más de una lengua, por ejemplo en castellano, pero no solo en castellano, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver evidentemente con esa cuestión de fondo que existe, nos ha puesto de manifiesto, de que una vez admitida la pretensión de eso que llamábamos absoluto, una vez admitida la pretensión de uno todo, bueno, pues parece como que no hay más remedio que ir a parar en que ese uno todo consista ni más ni menos que en esa autoafirmación, autoposición, autodeterminación, ¿no? De la que hablábamos, que luego se expresa con la palabra yo, ¿no? Bueno, entonces nos faltaba por falta de tiempo ayer, porque no se terminó el tiempo, nos faltaba aclarar que, bueno, vamos a ver, en esto que he dicho de la especial referencia a algo que puede decir yo, que referencia de la palabra sujeto, no es exclusiva, pero sí de especial referencia de la palabra sujeto a algo que puede decir yo, esa especial referencia, digamos, tiene otra pieza inseparable de ella, que ayer no mencionamos solamente por falta de tiempo, que es que en ese sentido, el sujeto es en cada caso yo, digamos, en ese sentido al sujeto se contrapone objeto, ¿no? Al sujeto se contrapone objeto. Y aquí nos encontramos también con un cambio de significado de la palabra, aquí nos encontramos también con un cambio de significado de la palabra, nos encontramos también con un cambio de significado de la palabra en el que se corresponde, digamos, en cuanto a cambio de significado se corresponde con el anterior en todas sus características, tanto en el sentido de que no es de que pertenece a la vez a la historia de la filosofía y a la historia del lenguaje literario, sino se puede decir que uno es la causa del otro y el otro la causa del uno, sino que son dos manifestaciones de lo mismo, ¿no? Pero también hay un cambio de significado en el sentido de que, bueno, pues eso ha conducido a que hoy en día objeto signifique cosa, ¿no? Un objeto colocado sobre una mesa, un objeto quiere decir una cosa hoy en día, ¿no? Un objeto hoy en día quiere decir una cosa. Un objeto quiere decir una cosa y, sin embargo, del mismo modo que un sujeto en principio quiere decir, lo que más fácil es que eso quiera decir es un yo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues un objeto quiere decir una cosa, ¿no? Cuando eso no es el significado de la palabra en origen, una vez más se trata de una palabra latina, ¿no? Lo mismo que subjectum, pues que es objectum, y objectum, como tal palabra latina, quiere decir simplemente lo puesto enfrente. Objectum quiere decir eso, puesto, exactamente eso que he dicho, puesto enfrente, ¿no? Puesto enfrente. O sea, lo puesto enfrente, evidentemente es, en ese sentido, es correlato de sujeto, ¿no? Es correlato de sujeto, pero claro, es correlato de sujeto, pero correlato de sujeto solamente se hace en la modernidad. Objeto quiere decir lo puesto enfrente, en principio, en su origen latino, esa palabra no quiere decir
o sea, no quiere decir cosa. Un objectum en latín es algo que uno piensa o que se representa o que se imagina o algo así, independientemente de si es, digamos, real o no, válido o no, ¿no? O sea, quiere decir simplemente lo que uno se representa, nada más. Quiere decir simplemente lo que uno se representa, nada más. Bueno, es justamente en la modernidad cuando pasa a significar, no sé, mientras que en latín significa lo que uno se representa en cuanto que uno se lo representa, es decir, sin juzgar sobre si es válido o no es válido, si es verdad o no, ni siquiera si es posible o no, es simplemente lo representado, en cuanto está representado, ¿no? Nada más. Bueno, entonces, bueno, ¿a qué se debe el que efectivamente esto en la edad moderna haya pasado a significar cosa, haya pasado a significar ente, ¿no? Haya pasado a significar ente, cuando en principio la palabra solamente significa representado. Bueno, pues esta evolución es el correlato de, bueno, de la que hemos visto por el lado del sujeto, ¿no? Vamos a ver, el objeto es eso que, cuando hablamos de Fichte, que es decir, de cierto modo todavía estamos hablando, aunque ya saliéndonos de él, ¿no? Recordad que esa autodeterminación del yo, esa autodeterminación que ahora acabamos de identificar con el significado de la palabra yo, significaba que todo aquello que me represento, y que ya sabemos, o sea, todo aquello que hay, todo aquello que puedo pensar, ¿no? Y que ya sabemos desde Kant, que es tanto objeto posible de decisión como objeto posible de conocimiento, porque veíamos que materialmente el ámbito de los objetos posibles de decisión y el ámbito de los objetos posibles de conocimiento son el mismo ámbito, entonces solo está excluido de ser objeto posible de decisión aquello que es absolutamente imposible, ¿no? Y por tanto tampoco objeto posible de conocimiento, ¿no? Decíamos esa autoafirmación que está significada por la palabra yo, lo que significa es que todo aquello que me represento, decíamos, es suprimible, todo aquello que me represento es suprimible. ¿Os acordáis de esto? Es decir, que cualquier fin que yo pudiera proponerme es algo frente a lo cual soy independiente, es un fin que yo me pongo, no dependo de ese fin. Si dependiese de ese fin, entonces eso ya no sería un fin mío, ¿no? O sea, sencillamente ya no sería un fin, ¿no? Ya no sería un fin. Todo objeto de decisión que me propongo, es algo más allá de lo cual estoy, ¿no? Por lo tanto, al mismo tiempo que me lo propongo, pues, primero, reconozco que podría no proponérmelo, y segundo, esto tiene además la consecuencia de que me lo represento como algo, lo pienso como algo que una vez conseguido ya no sería el fin, sino que yo, por así decir, seguiría más allá. Es decir, mi autodeterminación es mi independencia con respecto a todo posible fin, ¿no? Mi autodeterminación es mi independencia con respecto a todo posible fin. Por lo tanto, con respecto también a todo posible objeto de conocimiento, ¿no? Puesto que hemos quedado el ámbito de los posibles objetos de conocimiento es el ámbito de los posibles fines, ¿no? Hemos insistido en las clases anteriores, ¿no? Es mi independencia, por lo tanto, es la suprimibilidad de todo objeto posible, de todo aquello de todo que es objeto posible de conocimiento, por lo tanto, de todo objeto posible de decisión. En otras palabras, la suprimibilidad de todo, la suprimibilidad de todo lo que de un modo u otro reconozco, la suprimibilidad de todo lo que de un modo u otro reconozco. Es decir, esa autoafirmación del yo se traducía, recordad, en
una concepción de lo ente como lo suprimible, ¿no? Recordad incluso como lo suprimible, es decir, como aquello tal que sea lo que sea, siempre yo estoy por encima de ello, y no dependo de ello, ¿no? Y recordad que esto se traducía incluso, en que efectivamente había que entender lo ente como aquello, que es, digamos, controlable, eventualmente controlable por mí en cuanto a si se produce o no, por lo tanto como lo, digamos, productible, suprimible, como lo dominable, había que entenderlo ente en general como lo dominable, como lo productible, suprimible, y recordad cómo a partir de ese postulado de que ente es ni más ni menos que aquello de lo que puedo aspirar a en algún momento determinar si se produce o no, por lo tanto aquello que es suprimible en cuanto independiente, ¿no? En cuanto a algo que se me impondría, ¿no? De esa concepción, a partir de esa concepción, a partir de ese postulado de ente es aquello que digamos que puede ser, en ese sentido que he dicho, controlado, que puede ser producido guión suprimido, que no quiere decir que yo pueda en algún momento dado producirlo, sino simplemente que no hay ningún límite absoluto a esa posibilidad de producir, ¿no? No hay ningún límite absoluto a esa posibilidad de producir. Bueno, recordad que a partir de ahí, a partir de esa manera de entenderlo, deducíamos en las clases anteriores, pues todo lo que es la noción moderna de conocimiento, o sea, eso que llamábamos la física matemática, aquello del postulado de calculabilidad, ¿no? Aquello del postulado de expresabilidad en términos de operaciones matemáticas, por lo tanto de calculabilidad de toda cosa que hay, ¿no? Y relacionábamos efectivamente calculabilidad con productibilidad, decíamos, no todo lo que en un momento dado hemos calculado, es decir, lo hemos hecho resultado de un cálculo, quiere decir que podamos producirlo, pero no podemos producirlo porque ese cálculo parte siempre de unos ciertos datos que pudieran no estar disponibles. Entonces es cuestión de pasar a calcular también los datos y así sucesivamente. Y este proceso, por supuesto, es infinito, por supuesto no termina nunca, pero tampoco tiene ningún límite absoluto. Por lo tanto, en último término, ente equivale a productible suprimible, ¿no? Ente equivale a productible suprimible, ¿no? Y por lo tanto, ente equivale a aquello frente a lo cual se produce esa autodeterminación o esa autoafirmación que encontrábamos significada en la palabra yo, ¿no? Esa autodeterminación o autoafirmación que era, digamos, por de pronto la versión fichteana de lo práctico, de lo que entenderíamos como lo práctico, ¿no? Pero que como acabamos de ver, al ser esa la versión de lo práctico se seguía también lo cognoscitivo, puesto que de esa autodeterminación, autoafirmación, por lo tanto de esa siempre posibilidad en principio de suprimir lo otro, ¿no? Pues se sigue también una determinada manera de entender eso otro, o sea, de entender las cosas a las cuales tengo acceso, que es eso de la productibilidad, por lo tanto la calculabilidad, la controlabilidad, la dominabilidad, etc., ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? Pues pasa entonces que lo ente, las cosas, el objeto posible de conocimiento, kantiano, ¿no? Que lo ente, justamente, es aquello frente a lo cual se produce esa autoafirmación o esa autodeterminación que hemos encontrado significada con la palabra yo, ¿no? O sea, en otras palabras, hemos visto que en esa misma autoposición o autoafirmación o autodeterminación que es el yo, resulta puesto un otro, pero puesto ¿para qué? Para ser suprimido, ¿no? Para ser suprimido, ¿está claro? ¿Entendido? O sea, esa autoafirmación consiste en una capacidad de suprimir cualquier otro, ¿no? Cualquier otro, pero cualquier otro quiere decir en este caso cualquier cosa, cualquier ente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esa autodeterminación, esa autoafirmación consiste en que
aquello con lo que en principio nos encontramos, sin embargo, digamos, no hay ningún límite absoluto en cuanto a la posibilidad de someterlo a nuestra voluntad, ¿no? Por lo tanto, su carácter en cuanto encontrado, su carácter fundamental en cuanto encontrado es el de suprimible, ¿no? Es el de suprimible en cuanto a esa independencia fundamental, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa en este contexto? Pues pasa en este contexto que lo ente es eso suprimible. Por eso la manera de conocerlo es la física matemática, es decir, el postulado de calculabilidad, ¿no? De que ya hablamos en su momento, ¿no? Lo ente es eso suprimible. Por lo tanto, efectivamente, lo ente es lo que se pone enfrente en esa autoafirmación que llamamos yo, y se pone enfrente precisamente, en cierto modo, digamos, al servicio de esa autoafirmación, es decir, para que en su supresión se produzca esa autoafirmación, ¿no? Lo ente es el obstáculo en cuya superación yo soy yo, ¿no? ¿De acuerdo? El obstáculo en cuya superación se produce la autodeterminación, ¿no? Bueno, con lo cual sí, efectivamente, la noción de puesto enfrente, correlato precisamente de la noción de puesto enfrente, o sea, de objeto, pasa a ser la noción de cosa, la noción de ente, ¿no? ¿Está claro? Porque ente es pensado aquí, como aquello que en principio se opone a la autodeterminación, porque en cuanto que está ahí tiende a determinar, ¿no? Dependo de ello, en principio dependo de ello, puesto que está ahí, en principio, digamos, me coacciona, ¿no? Para entendernos, puesto que está ahí, pero precisamente la autoafirmación, esa de la que hablábamos a propósito de Fichte, consiste en que no haya ningún límite absoluto a la posibilidad de superar esa independencia del otro, ¿no? Que por esa misma razón tiene que no haber sido superada del todo jamás, claro, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que no haber sido superada del todo jamás. ¿Pero para qué? Precisamente para que tampoco haya ningún límite absoluto a la posibilidad de superarla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo independiente es al mismo tiempo lo de jure abocado a perder esa independencia, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, es lo puesto enfrente con respecto al yo, o sea, a lo que ahora estamos llamando sujeto, ¿no? Lo puesto enfrente con respecto a la autoafirmación, a la autodeterminación, que es el yo, el sujeto, lo puesto enfrente con respecto a la autodeterminación, lo puesto enfrente, que precisamente para ser superado, para ser controlado, para ser dominado, ¿no? Para ser suprimido, ¿no? Para ser suprimido, pero que precisamente por eso tiene que no haber sido suprimido de hecho y definitivamente jamás, porque tiene que haber siempre algo que haya de poder ser suprimido, ¿no? ¿De acuerdo? Por entonces lo puesto enfrente, o sea, lo objectum, ¿no? Lo objectum, ¿no? He dicho que la palabra objectum es una palabra que significa simplemente puesto enfrente, ¿de acuerdo? Con lo cual sí entendemos por qué objectum, puesto enfrente, de significar simplemente algo representado, a lo mejor de manera gratuita, ¿no? Me imagino una montaña de oro, por ejemplo, ¿no? De significar algo, algo simplemente representado, ha pasado a significar la cosa, ¿no? Ha pasado a significar la cosa. Vuelvo a decir lo mismo que dije a propósito de sujeto, no es porque Fichte o quien sea tenga influencia sobre el lenguaje ordinario, ¿no? ¿De acuerdo? Sino que lo único que pasa es que, bueno, la historia de la filosofía no hace más que, la historia de la filosofía expresa por una parte, y el lenguaje y la evolución del lenguaje ordinario expresa por otra parte algo que está pasando en el fondo, ¿no? Y que es lo mismo para los dos lados, ¿no? O sea, digamos, esa evolución del lenguaje ordinario pertenece a la misma evolución del mundo, ¿no? A la que pertenece la historia de la filosofía, ¿no? No es porque el lenguaje de los filósofos tenga esa influencia en el lenguaje ordinario, simplemente porque ambos movimientos digamos, expresan alguna misma cosa, ¿no? Hasta tal punto es así que lo mismo que pasa con sujeto,
evidentemente, para que se vea esa evolución también en objeto, no hace falta esperar a Fichte, ¿no? Es decir, ya hemos dicho que esta tendencia, y es la de uno todo, era una tendencia en general moderna, ¿no? Y que por lo tanto, pues, bueno, pues si bien es verdad que nunca antes de esta época de la que estamos hablando las palabras sujeto y objeto significan sistemáticamente esto que he dicho, ¿no? Esto que ahora vemos que significa, nunca antes de esta época significan sistemáticamente eso. Sin embargo, que se vea, que se pueda ver que van evolucionando en esa dirección, eso sí que ya se puede ver desde, digamos, desde finales del siglo XVII, ¿no? Pues que se vea que van evolucionando en esa dirección, como hemos sugerido ya ayer, que, digamos, ribetes, aspectos, momentos de esa evolución, incluso en el terreno de la historia de la filosofía, se podían detectar ya incluso en pensadores de los que no nos hemos ocupado en este semestre, porque estarían en la moderna 1, ¿no? Incluso a Descartes, que luego no sé, ¿no? Normalmente las palabras sujeto y objeto en esos autores todavía no tienen el matiz que ahora les hemos dado, pero digamos empieza a haber algo de eso, ¿no? Ya por esa época, ¿no? Empieza a haber algo de eso ya por esa época, porque hay además la base filosófica para ello, ¿no? Bueno, entonces esto nos conduce a una manera nueva de formular. Esto nos conduce a una manera nueva de formular aquella crítica a Fichte que decíamos que motivaba el ulterior movimiento del idealismo, ¿no? Aquella crítica a Fichte que ya hemos insistido y que creo que sí se ha entendido, que es lo de que si eso ha de ser absoluto y si eso ha de ser uno todo, entonces no puede estar afectado por ninguna unilateralidad, ¿no? No, digamos, por así decir, no se le puede llamar de ninguna determinada manera, no se le puede llamar de ninguna determinada manera, o dicho de otro modo, bueno, esa era la formulación más general, Primero había una formulación más elemental que era: se está pretendiendo superar dualismos, ¿no? Superar el dualismo de lo a priori y lo empírico, superar el dualismo de lo cognoscitivo y lo práctico, etc. Y se está pretendiendo superar dualismos, hemos insistido mucho en eso. Bueno, pues no se superan dualismos haciendo que un término absorba al otro o engulla al otro. Eso no es superar el dualismo, ¿no? O sea, porque en todo caso lo que resulta sigue siendo uno de los términos, ¿no? En lo cual además, pues decíamos, hay una cierta contradicción, porque si no hay el dualismo, entonces tampoco hay ninguno de los términos, ¿no? Aquello de no habría día si no hubiese noche, no estaríamos vivos si no lo hubiésemos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, esta era la versión primera de esa crítica, pero luego generalizábamos incluso lo mismo, pero dicho de una manera más general, que es, por así decir, cómo es posible una referencia a un uno todo o a un absoluto, porque la referencia siempre le llamará o lo caracterizará de una manera o de otra. Señalar a algo es siempre señalar de alguna manera, así o asá, y esto quiere decir limitar, y entonces ya no es absoluto, ¿no? Ya no es uno todo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sea, en otras palabras, formulada de cualquiera de los dos modos que he dicho. Lo de la falsa superación de dualismos consistente en que uno de los términos engulla al otro, ¿no? Si uno de los términos engulla al otro, entonces se está engullendo a sí mismo también, puesto que ambos términos existen en razón de la contraposición entre ellos, ¿no? Esa fórmula, más la fórmula de la digamos, imposibilidad o algo así, o por lo menos de la paradoja, de la aporía de mencionar lo absoluto, pues porque todo mencionar es ubicar y por lo tanto ya es delimitar, ¿no? Que bueno, esto es lo mismo las dos fórmulas que he empleado, la de los dualismos y la otra, se trata en el fondo de la misma cuestión, que es eso que llamábamos en cualquiera de estas dos descripciones el reproche de unilateralidad, ¿no? El reproche de unilateralidad, de que pretende hacer uno todo, pero al mismo tiempo pues es unilateral, puesto que es uno que se afirma frente al otro. Bueno, esto lo podríamos formular ahora, o sea, del mismo modo que en las clases anteriores lo formulamos diciendo bueno, lo que
pasa en Fichte es que lo a priori absorbe o engulle lo empírico, lo práctico absorbe o engulle lo cognoscitivo, ¿no? Lo formulamos así, es decir, por tanto, los dualismos no se superan, ¿no? Porque de todos modos sigue habiendo una disimetría, es A lo que absorbe a B y no B lo que absorbe a A, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto lo podemos formular ahora y para eso en gran parte nos hemos traído toda esta discusión sobre el sujeto y el objeto, ¿no? Diciendo, bueno, pues que no se ha superado el dualismo porque no solo persiste, sino que se ha hipertrofiado extraordinariamente una disimetría entre sujeto y objeto, una disimetría entre sujeto y objeto, es decir, resulta que esos términos son correlativos, evidentemente, incluso en el uso que Fichte hace de ellos, son correlativos, pero el uso que hace de ellos Fichte no establece, o sea, no reconoce ninguna simetría, sino que, por así decir, uno de ellos es el que explícitamente engulle, bueno, no diré exactamente engulle, porque no es que el objeto quede incluido en el sujeto, ¿no? Pero, digamos, el objeto es objeto en virtud de una cierta dinámica que es ni más ni menos que eso que llamamos el sujeto, ¿no? Puesto que hay una autodeterminación, una autoafirmación, una autoafirmación que es designada por la palabra yo. Y entonces, para que haya esa autodeterminación, tiene que haber algo superado, suprimido o suprimible en esa autodeterminación. Y entonces, por eso existe lo que digamos el no yo, ¿no? El no yo, el objeto, ¿no? ¿De acuerdo? El objeto. Con lo cual, efectivamente, la noción de objeto, o sea, la dependencia es unilateral, es la noción de objeto la que depende de la noción de sujeto y no al revés, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, digamos, tiene que haber objeto para que haya sujeto y además precisamente para que lo vaya suprimiendo el objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que seguir habiendo siempre objeto para que siempre se lo pueda seguir suprimiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene que seguir habiendo siempre objeto para que siempre el sujeto tenga algo frente a lo cual autoafirmarse, ¿no? Frente a lo cual proclamar su independencia y por lo tanto proclamar la nulidad del otro término, ¿no? ¿De acuerdo? Proclamar la nulidad del otro término, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los términos son correlativos, pero la relación de ellos es más unilateral que nunca, más unilateral que nunca, ¿de acuerdo? Más unilateral que nunca. Es decir, casi podríamos decir que el uno todo es eso que hemos, el uno todo del que hablábamos hace unos días, eso que habremos llamado el sujeto, ¿no? Eso que hemos llamado el sujeto, y que entonces, bueno, el objeto es aquello cuya entidad propia queda negada o queda suprimida por el hecho de decir que en el fondo no hay más que una cosa, que es el sujeto, ¿no? ¿De acuerdo? En el fondo no hay más. Aquello que decíamos de la mota de polvo, ¿no? Digamos que el que la mota de polvo, pese a ser contingente y todo lo que queráis, y por tanto a ser siempre indudable para cualquier observador, sin embargo la haya, o por el contrario no la haya, en último término lo que quiere decir es que digamos que si la hay, eso quiere decir que solamente podría no haberla con la condición de que tampoco hubiese todo lo demás que hay, ¿no? Y por el contrario, si no la hay, pues solamente podría haberla con la misma condición, o sea, de que no hubiese todo lo que sí hay, es decir, que la alternativa afecta siempre al todo, que todo está vinculado con todo. Entonces, ¿qué pasaba ahí con la mota de polvo? Pues que es afirmada y al mismo tiempo suprimida, ¿no? Porque, o sea, ese aval, esa especie de que todo lo ente se constituye en aval de la mota de polvo, es decir, la mota de polvo, si en verdad la hay, lo que eso quiere decir es que solamente podría no haberla a base de que no hubiese también todo lo demás, esa constitución de todo lo ente en aval de la mota de polvo, quiere decir que la mota de polvo, por una parte, efectivamente es avalada, o sea, es afirmada, la hay, ¿no?
La hay, pero al mismo tiempo queda suprimida porque el ser o no ser de la mota de polvo no es nada más que el ser o no ser del todo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cada ente particular, cada mota de polvo por ese sistema queda fundamentado, pero fundamentado de una manera que a la vez lo suprime, ¿no? A la vez lo suprime. Ya no hay mota de polvo, solo hay o deja de haber todo, ¿no? La alternativa concierne a todo, nunca una mota de polvo independientemente de otra mota de polvo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues algo de este tipo es lo que vemos, algo de este tipo, en el fondo lo mismo, pero con muchas más especificaciones, porque esta ilustración de la mota de polvo no está incluida para nada la noción yo ni la noción objeto, sino simplemente la noción de todo y de un trocito, ¿no? Pero de todos modos, con esa matización de que es más indeterminado, sin embargo eso es lo mismo que hemos visto que ocurre con el sujeto y el objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que es el sujeto el que necesita de un objeto porque solo de esa manera puede suprimirlo y por lo tanto afirmar su propia independencia, ¿sí? Afirmar su propia libertad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que no depende de nada, ¿no? Y además insistíamos en cómo esto efectivamente significa cierta interpretación filosófica de la noción moderna de conocimiento de objetos, o sea, esa noción que se expresa en la física matemática, en el postulado de calculabilidad, puesto que este postulado de calculabilidad es en el fondo un postulado de que no haya ningún límite absoluto a la productibilidad, suprimibilidad de las cosas, ¿no? Bien. Entonces, sí hay una unilateralidad, y esto es algo que se le achaca a Fichte enseguida, sí hay una unilateralidad. Bueno, o sea, en un término se afirma frente al otro, un término engulle al otro, y lo he visto de muchas maneras, a propósito de práctico cognoscitivo, ¿no? A propósito de a priori y empírico, y ahora lo vemos a propósito de sujeto-objeto. En el fondo todo es lo mismo, evidentemente. En el fondo todo es lo mismo, o sea, esas contraposiciones pues son ni más ni menos que la contraposición que ahora hemos visto en la fórmula sujeto-objeto, ¿no? Es decir, objeto no es otra cosa que aquello que está ahí para ser superado, suprimido en la autodeterminación que llamamos sujeto o yo. Por lo tanto, de alguna manera es el propio sujeto quien lo pone, que lo pone precisamente para sustituirlo, ¿no? Como pasaba con el todo y la mota de polvo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, esta crítica, o esta crítica a Fichte, ¿no? Crítica a Fichte, una vez que sin embargo la pretensión idealista se ha afirmado. Es decir, en este momento estamos totalmente dentro del idealismo. Y totalmente dentro del idealismo quiere decir totalmente dentro de esa noción de uno todo y de absoluto, y de eso de que no se mantengan en pie dualismos irreductibles o pluralidades irreductibles. ¿De acuerdo? Es decir, estamos dentro de esa noción estamos dentro de esa noción que además hemos obtenido. Fichte nos ha servido para obtenerla, ¿no? De esa noción de que para que haya certeza, y que haya certeza no quiere decir que yo o tú o él o incluso la humanidad en su conjunto, esto lo estoy repitiendo muchas veces, pero es que cada vez que hablo con alguien, incluso fuera de clase, me convenzo de la necesidad de seguir repitiéndolo y seguir repitiéndolo y seguir repitiéndolo, porque parece ser que por más que se repita, pues habrá que seguir repitiéndolo, ¿no? Que he dicho, para que haya certeza, ¿no? Bueno, he dicho, que haya certeza no quiere decir que yo o tú o él o incluso la humanidad en su conjunto alguna vez esté absolutamente cierta o absolutamente segura de algo, ¿no? ¿De acuerdo? Lo único que quiere decir, y por ahí venía la crítica idealista a Kant, si recordáis, lo único que quiere decir eso de que haya certeza es que precisamente, si reconozco o si reconocemos, voy a hablar yo, pero como portavoz, si queréis, de toda humanidad prácticamente existente, ¿no? ¿De acuerdo? Si reconozco que no estoy absolutamente seguro, porque siempre puedo equivocarme, ¿no? Si reconozco eso, reconocer eso es reconocer
O sea, el que puedo equivocarme quiere decir que lo que yo esté pensando puede no coincidir con lo que haya en la cosa, ¿no? Con lo cual, sí estoy suponiendo una certeza absoluta, es decir, una definición absoluta, un sí o no, y de todo sí o del todo no, un sí o no, una definición en el sentido de estar definido, de estar definido en que sí o que no, sí estoy emitiendo una definición a la cual estoy llamando la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que cuando admito que en mí, solo en mí, no de tal, sino en cualquiera, y en la humanidad es un punto, siempre queda en pie algún grado de incertidumbre, siempre queda en pie algún grado de incertidumbre, lo que estoy diciendo es que nunca estamos seguros de coincidir con la cosa, ¿no? De coincidir con la cosa. Luego, en la cosa sí situamos certeza total, definición total, ¿no? En la cosa sí situamos certeza total, definición total. Recordemos, ya lo dije, que la palabra certeza, de suyo no quiere decir otra cosa que definición, y no quiere decir seguridad subjetiva. La palabra certeza es certitudo en latín, y eso es el nombre de cualidad del adjetivo certum, y certum quiere decir definido, es decir, que o es así o es asá, ¿no? ¿De acuerdo? O es así o es asá, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estamos dentro, estamos, o sea, por lo tanto, cuando digo que haya certeza, no quiero decir que alguien alguna vez, o la humanidad en su conjunto alguna vez, pueda estar absolutamente segura de algo, ¿no? Quiero decir simplemente que hay cosa, es decir, que hay definición, que hay o esto o aquello, ¿no? Aquello tan famoso, tantas veces ha salido, de que yo puedo no saber si aquello que viene a lo lejos es un barco o es una nube, porque puedo no verlo suficientemente bien, pero lo que sí sé es que si es un barco no es una nube, y si es una nube no es un barco. Y a eso le llamo objetividad, a eso le llamo cosidad, le llamo cosa, aunque sea o barco o nube, o una tercera, una cuarta, una quinta cosa, pero no difusamente lo uno o lo otro, ¿no? Bien, entonces, lo que sí que ha puesto de manifiesto el idealismo, nos guste o no, lo que sí que ha puesto de manifiesto la trayectoria idealista hasta ahora, es decir, básicamente Fichte, es eso de que, o sea, todo lo que hemos ido hasta aquí se podría traducir en, bueno, si efectivamente ha de haber certeza, en ese sentido que hemos dicho, certeza, lo podríamos llamar de jure, no de facto. Certeza de facto es una contradicción, ¿no? O sea, de facto siempre hay una inseguridad, ¿no? Y eso es tautológico, ¿no? Eso es tautológico, precisamente porque la noción de facto va con contingencia y por tanto con inseguridad, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si ha de haber, o sea, lo que el idealismo nos ha puesto de manifiesto, nos guste o no, es que si ha de haber certeza de jure, certeza de jure, no digo certeza de facto, si ha de haber certeza de jure, entonces efectivamente eso ha de ser a costa de que todo está vinculado con todo, y por lo tanto a costa de que haya viento, ¿no? A costa de que haya viento. Recordad lo de la mota de polvo, o la mota de polvo de suyo es necesaria, o la mota de polvo de suyo es necesaria, y entonces es obvio, porque si es necesaria entonces será algo que yo lo conozco solo empíricamente, pero que de suyo se podría deducir de un modo cuasi matemático, y entonces está claro que su verdad o no verdad estaría vinculada a la verdad o no verdad de todo lo demás, puesto que todas las demostraciones del tipo de la matemática están vinculadas unas con otras, ¿no? Entonces, si la mota de polvo de suyo es necesaria, entonces es obvio lo que se está suponiendo, que la verdad de todo lo que es verdad es solidaria a la una de la otra, ¿no? Por lo tanto no hay más que una cosa, o la mota de polvo es, digamos, irreductiblemente contingente, y entonces pasa lo otro que he dicho, pasa lo otro que he dicho, que sí que tiene que pasar lo otro que he dicho, porque si no, ¿en qué consistiría que la mota de polvo sea en vez de no ser, o no sea en vez de ser? Si resultaría que es irreductiblemente contingente, y por tanto que cualquier observador posible, incluso alguno que simplemente nos montemos ad hoc, Dios, por ejemplo, tendría que seguirla percibiendo como contingente, y entonces hasta Dios podría tener dudas, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta Dios podría tener dudas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si la mota de polvo es irreduciblemente contingente, ¿no? Es irreduciblemente contingente, eso sería ese caso, o sea que hasta Dios podría tener dudas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la haya en vez de no haberla, o que no la haya en vez de haberla.
y ya hemos visto cuál era la única vía de salida a eso, admitir que, bueno, que sí, efectivamente es contingente, pero para que, o sea, puede no haberla, pero para eso sería preciso que tampoco hubiese todo lo demás, que es lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? O sea, que es todo lo ente lo que está como aval de la mota de Volvo, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues esto es lo que sí hemos conquistado de alguna manera, o sea, efectivamente, nos guste o no, la trayectoria idealismo y por tanto, básicamente hasta ahora Fichte, y básicamente Fichte en general para todo el idealismo, ¿no? Ha manifestado que para que haya verdad, para que haya certeza, tiene que haber uno todo. Tiene que haber, por tanto, eso que hemos llamado absoluto, pero absoluto no quiere decir ni más ni menos que lo que significa absoluto, quiere decir desvinculado, por lo tanto que no depende de nada, que no tiene nada fuera, ¿no? Bueno, que para que haya certeza tiene que haber uno todo, esto sí se hace. Esto en este momento por así decir, está aceptado, y no sé si en algún momento posterior se ha refutado. Desde luego esto, bueno, pues también, le guste o no a Kant, no vale para Kant, ¿de acuerdo? No vale para Kant. Por tanto, me temo que se equivocan aquellos de vosotros que piensan que la posición de Kant es la más natural. No, en absoluto. O sea, en absoluto. O sea, la posición de Kant es la más difícil. En el fondo. La posición de Kant es la más difícil. Con esto no estoy diciendo que no sea quien tiene razón, ¿de acuerdo? Pero Kant es el más difícil de entender de todos, ¿no? Si se lo está entendiendo con más facilidad es porque de alguna manera se lo está trivializando, ¿de acuerdo? Puesto que ahí hay un problema, en Kant hay un problema incluso con la noción misma de certeza, en ese sentido de certeza de jure, y lo hemos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que hay, puesto que en Kant hay un irreductiblemente contingente, y al mismo tiempo no hay absoluto, no hay uno todo, ¿de acuerdo? Ahí hay algo que es muy difícil, ahí hay algo que es muy difícil, ¿de acuerdo? Ahí hay algo que es muy difícil, y eso es una dificultad que el idealismo, digamos, se carga, ¿no? Entonces, si hay certeza, tiene que haber uno todo. Bueno, entonces, si hay uno todo, si tiene que haber uno todo, si tiene que poder afirmarse uno todo, ¿cómo afirmarlo? O sea, ¿cómo superar ese problema de la unilateralidad que tiene su afirmación por Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo superar ese problema de la unilateralidad que tiene su afirmación por Fichte y que parece que es un problema insuperable, puesto que decíamos cualquier manera de afirmar inevitablemente siempre delimita, ¿no? Porque afirmas, o sea, te refieres a ello de una determinada manera, claro, todo lo que se hace de alguna determinada manera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al referirse a ello de alguna determinada manera, pues ya no es absoluto, porque ya se lo está delimitando, ¿no? Me parece como que la unilateralidad, de algún modo es inseparable de cualquier mención de algo, ¿no? De cualquier reconocimiento de algo. Reconocer es delimitar, reconocer es unilateralizar, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se supera esto? Bueno, esa es la lucha del idealismo. Casi podríamos resumir el momento siguiente, en el caso de alguien, Schelling, de quien de alguna manera ya estamos hablando implícitamente en gran parte de lo que hemos dicho, en la medida en que hablamos del reproche de unilateralidad a Fichte, ¿no? ¿De acuerdo? Que es de algún modo Schelling, bueno, no del todo, pero eso tiene otra vertiente de la que hablaremos luego, pero en principio en la historia normal o convencional de la filosofía es Schelling quien formula este reproche, ¿no? Y quien formula en primer lugar este reproche, ¿no? Entonces, bueno, en principio el recurso de Schelling es precisamente evitar cualquier caracterización determinada de lo absoluto, pero claro, ¿cómo se puede evitar cualquier caracterización determinada? Digamos, algo así como hablando de él simplemente por su pura y simple identidad consigo mismo, sin nada más, sin atribuirle ninguna otra característica,
ni yo, ni sujeto, ni objeto, ni nada de esto, sino simplemente, vamos a decir, ello. Ello quiere decir algo que simplemente es lo mismo consigo mismo, ¿no? Es lo mismo consigo mismo, punto, ¿no? Como de hecho formula más de una vez Schelling, esto sería algo así como un A igual a A, ¿no? A igual a A, un A igual a A, cuidado, un A igual a A donde A no significa ninguna otra cosa que lo que la fórmula misma dice. O sea, A igual a A, donde A no se caracteriza por nada más que por el hecho de ser igual o idéntico a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, un A igual a A, en el que A no es ni el sujeto, ni el objeto, ni por lo menos el principio, ¿no? Ni lo práctico, ni lo cognoscitivo, ni una silla, ni una mesa, ¿no? Ni el mundo, ni el alma, ni Dios, ¿no? Sino que simplemente se define por lo que la propia fórmula A es lo mismo que A dice, ¿no? ¿De acuerdo? Según he dicho igual a, pero bueno, ya se entiende que es igual a quiere decir identidad, lo mismo que A es lo mismo que A, donde A, repito, no es ningún contenido, sino que A no significa ninguna otra cosa que lo que la propia fórmula dice, ¿no? Que lo que la propia fórmula dice. ¿Es esto que Schelling emplea? A ver, vamos a dejar una pregunta o dos preguntas antes de la pausa. ¿Es esto que Schelling emplea efectivamente algo que no incurre en unilateralidad alguna? Es decir, ¿es efectivamente algo que no delimita nada? ¿Es efectivamente algo que no delimita nada? Si es algo que no delimita nada, entonces ¿cómo puede ser una referencia? ¿Cómo puede significar algo? ¿No? Incluso, segunda pregunta. ¿Es esto verdaderamente distinto del yo de Fichte? ¿De acuerdo? ¿Es esto verdaderamente distinto del yo de Fichte? Recordad que el yo de Fichte significaba la autoposición o la autoafirmación o la autodeterminación, ¿no? ¿Es esto verdaderamente distinto del yo de Fichte? ¿No? ¿De acuerdo? Si es distinto, ¿en qué? Porque ahí parece que también de lo que se trata es de un retorno sobre sí mismo, ¿no? Cuando se habla de identidad, parece que lo que se está hablando es de un retorno sobre sí mismo, ¿no? Entonces, ¿no será eso el yo con otro nombre? ¿No será eso el yo con otro nombre? En todo caso, en principio Schelling lo formula así. No tiene nombre, simplemente es ello mismo, ¿no? Simplemente es ello mismo, ¿no? Por supuesto, ese ello mismo es todo, ha de incluir todo, ¿no? Ha de incluir todo. Es, por tanto, un A idéntico a un A igual a A, en el cual A no significa nada más que lo que la propia fórmula dice. He formulado dos preguntas a propósito de eso, dos preguntas que a lo mejor tardan en contestarse, tranquilos, o sea, dos preguntas que a lo mejor tardan en contestarse. Primero, si eso verdaderamente no delimita, si eso es en verdad absolutamente englobante, ¿no? Primero eso, ¿no? Y segundo, si eso es algo verdaderamente distinto del yo de Fichte o si simplemente ha cambiado la expresión, hasta el punto simplemente ha cambiado la expresión, perdón. He formulado dos preguntas que a lo mejor tardan en contestarse, pero por el momento vamos a hacer la pausa.